Cuando pasen estos dos años aproximadamente, vamos a tener que ver cómo vamos con nuestros propios recursos, ¿no? Cómo vamos funcionando, y aquí va a ser importante también los deberes que tenemos que hacer a nivel de Estado. ¿Y esto a qué me refiero? Pues a cosas tan importantes como que antes de la crisis del 2008, después de la crisis de 2008, perdón, hemos visto que, por ejemplo, la recaudación fiscal en España ha caído sistemáticamente. Por ejemplo, en el impuesto de sociedades estamos al 50%, cuando el país ya se había recuperado, estábamos con un Producto Interior Bruto mucho más alto. Sin embargo, la recaudación fiscal, por ejemplo, en el impuesto de sociedades estaba a la mitad, ¿no? Eso lo tenemos que ver. Eso quiere que, con esto que quiero decir, pues que hay elementos que tiene que hacer este país, ¿no? Y eso tiene que ver con, por ejemplo, reducir la brecha que tenemos de eficiencia fiscal con respecto a los países de nuestro entorno y de la zona euro, ¿no? Que está por encima de los 6-7 puntos de recaudación fiscal por debajo, ¿no? Y eso luego también se traduce en lo que son las políticas de protección social, que también estamos unos 6-7 puntos por debajo, ¿no? Casualmente coinciden prácticamente lo uno con lo otro. Y luego también tenemos que ver cómo manejamos el discurso en España, ¿no? Hay gente que está totalmente abonada a que cuando llegan las duras, cuando tenemos los problemas, después de hacer todo el esfuerzo, llegan los beneficios, esos se privatizan todos, ¿no? Y no puede ser así. O sea, no puede ser así, y tenemos que empezar a pensar que cuando llegan los beneficios también tiene que haber unos ciertos niveles, ¿no?, de compensación al sufrimiento que ha tenido gran parte de la población, ¿no?, en ese aspecto. No puede ocurrir como con la crisis anterior, que algunos sectores de la población, las capas más altas de la población, prácticamente no sufrieron la crisis o la sufrieron muy poco, mientras que las capas más bajas no solamente se tiraron 9 años en crisis, sino que cuando ya había supuestamente pasado la crisis, aún no habían recuperado los niveles de ingresos que tenían antes del 2008. Por lo tanto, no podemos tener una salida de la crisis tan asimétrica y, desde luego, con condiciones tan asimétricas, es decir, socializando las pérdidas, ¿no?, y privatizando los beneficios. Dicho esto, es verdad que estos recursos que van a llegar van a ser importantes, pero ya he dicho antes que tenemos que hacer nuestros esfuerzos fiscales también como país, lo tenemos que preparar. A lo mejor no es el momento ahora de tomar determinadas medidas, pero tenemos que estar preparadas para cuando pasen este año o 2 años, de estar preparados para tomar esas medidas que necesariamente hacen falta que se tomen en este país, que tienen que ver con la lucha no solamente cuando hablo de eficacia fiscal, no solamente de una reforma fiscal más equitativa, ¿no?, sino también tenemos que hablar de contra la elusión fiscal, la evasión fiscal, el fraude fiscal, la economía sumergida, etcétera, que son instrumentos que no significan necesariamente la subida de impuestos, sino la persecución de sinvergüenzas. O sea, que verdaderamente de tratar de luchar contra personas que no hacen las cosas como las deben de hacer, ¿no?, en ese aspecto. Por lo tanto, es especialmente importante que hagamos esos deberes. Ahora tenemos que ver también cómo utilizamos esos recursos, que es una inyección importante, para orientarlos en la buena dirección, es decir, en sectores que verdaderamente sean de valor añadido, de más valor añadido.
sectores donde se precarice menos el empleo, porque aquí tenemos otro hándicap, y es que tenemos unos niveles de desempleo muy altos, y entonces es muy fácil caer en el discurso de lo que hace falta es hacer empleo, empleo, empleo. Pues sí, empleo, 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 pero de calidad, de calidad, de calidad, porque si no, ese empleo no cumple la función social, que es la de integración de las personas en la vida digna, y si no cumple esa función, entonces no es un empleo, es otra cosa, ¿no? lo que se nos está proponiendo. Por lo tanto, tenemos que estar hablando de cambios estructurales también en nuestro propio sistema productivo, sistema económico y demás, y debe estar orientado también, y lo compartimos, con la Unión Europea. No solamente con el Pacto Verde Europeo, el cual compartimos, pero que tenemos que cuidar que nadie quede atrás, cuidado con con los perdedores de las transiciones, ¿no? Y por otro lado también tenemos que afrontar el tema de la digitalización de nuestro país. Primero, sin utilizar estereotipos. Se dice mucho de los jóvenes nativos digitales, y es verdad que son nativos digitales, pero eso no significa que no puedan ser analfabetos funcionales digitales, ¿no? Por lo tanto, es necesario actuar mucho sobre toda la población en general, invertir en infraestructuras también para que, sobre todo para evitar la brecha rural urbana, ¿no? Pero especialmente para la transformación digital de las propias personas, ¿no? Y estamos hablando no solamente para el sector productivo, sino también para la vida ordinaria, de personas mayores, de jóvenes, hombres, mujeres, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Porque, claro, esa digitalización es lo que puede hacer que verdaderamente los procesos de digitalización empresariales y vinculados a la economía tengan una mucha mayor eficacia, puesto que va a estar vinculado a la vida diaria de las personas, ¿no? Y para esto hay que luchar contra la brecha digital para aquellos que se quedan fuera, por dos motivos. Primero, por formación y conocimientos, y por otro lado, por acceso a los recursos tecnológicos necesarios para poder tener esos procesos de digitalización. Es decir, que hay unos parámetros que ya nos va marcando la Unión Europea, y yo creo que son positivos. Pero también la Unión Europea también tiene una cosa que se llama Pilar Europeo de Derechos Sociales, ¿no? Que se aprobaron hace 2 años, y que de hecho están informando, quiere decir que se supone que van a seguir los fondos estructurales. Todos los fondos, el nuevo presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años van a venir también orientados para el cumplimiento de este pilar europeo de derechos sociales. El cumplir este pilar significa en ahondar, son compromisos que adquirió el gobierno de España. Todos los gobiernos de la Unión Europea adquirieron el compromiso de llevar adelante el pilar europeo de derechos sociales. Por ejemplo, el punto 16 nos habla de tener un sistema de rentas mínimas válido y suficiente, ¿no? Aquí vamos a aprobar el ingreso mínimo vital. Es decir, que cosas que se están haciendo están también orientadas desde las políticas europeas. Y entonces, estos fondos estructurales que nos vienen por el presupuesto, ¿no? Si van a traer esta orientación, pues esto luego se materializa a nivel estatal, pero también sobre todo a nivel autonómico, ¿no? Estos recursos van llegando, con estas condicionantes, van llegando a todos los ámbitos. Y hay un elemento importante para lo que son las entidades sociales, para lo que es, en mi caso, para la red de lucha contra la pobreza, y es que, por ejemplo, el Fondo Social Europeo viene con un 25%, actualmente es un 20%, parece ser que va a ser el 25%, veremos a verlo, un 25% que debe de ser dedicado a pobreza y inclusión social. Ahí lo que estamos reclamando en las entidades sociales es primeramente que se mantenga, por supuesto, que sea más ágil, por supuesto, y por otro lado lo que estamos buscando es que se haga un seguimiento y una evaluación de que verdaderamente se gastan esas cosas y verdaderamente se implementan los recursos verdaderamente en este objetivo. Por lo tanto, vemos que lo que se ha acordado en Europa nos va a marcar mucho para los próximos años, ¿no? Por un lado, no solamente ya para una década, sino para lo que puede ser una transformación profunda, ¿no? de lo que puede ser nuestra propia estructura de carácter económico, ¿no? Es verdad que estos fondos extraordinarios vienen vinculados también a determinados sistemas de protección, ¿no? Pues sanidad, educación,
incluso por supuesto lo que hemos dicho antes de digitalización, empleo y demás. Bien, estos son elementos redistributivos, también tenemos que actuar sobre los elementos redistributivos y eso tiene que ver también con los sistemas de protección más directos, como pueden ser todo lo que depende de servicios sociales. Esto es verdad que es competencia de los Estados miembros y además en España la mayor parte de las cosas es competencia de las comunidades autónomas, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues esto significa primeramente que, por ejemplo, el Pilar Europeo de Derechos Sociales orienta a los Estados miembros y que orienta los fondos, ¿no? Por lo tanto, ya te está diciendo la Unión Europea está aportando verdaderamente en el momento que está orientando los fondos. No podemos decir que se ha desentendido, se ha entendido. Es decir, entonces, si se hace más o menos, es responsabilidad ya de los Estados miembros, con esos recursos que nos van a llegar. Y en España esto cuando llega, a nivel estatal, también el Estado se queda con una parte, pero luego el grosso va a parar a las comunidades autónomas, ¿no? Si nos seguimos manteniendo en ese discurso que yo diría que es un poco ramplón, de que cualquier empleo y seguimos con el empleo, pues entonces nos encontramos primeramente que posiblemente no tengamos empleo, ¿no? Y tardemos mucho en recuperarlo. Y segundo, que el empleo que creemos, como ocurrió con la anterior crisis, era de tan baja calidad que en el momento que llega cualquier tipo de problemática, automáticamente tenemos un gran problema social, ¿no? Y luego nos encontramos con situaciones como con trabajadores pobres, ¿no? Teníamos en España tenemos un 15% de trabajadores, ¿no? De trabajadores pobres, que es una barbaridad, pero dicho de otra manera, el 30% de las personas en pobreza en España tienen empleo. Ese discurso de empleo, empleo, empleo se convierte en una simple excusa para no atajar los problemas de la gente, ¿no? Los problemas que estamos teniendo en este país, que son muchos, ¿no? En estos momentos. Ahora sí, tenemos que recordar que España, aunque sea un país que ha estado en una crisis muy dura, que tenemos muchos problemas, no sé qué, somos una de las principales economías del mundo y somos uno de los países más ricos del mundo. Por lo tanto, también nuestras políticas sociales y nuestras políticas públicas deben de estar acorde con ese nivel, no solamente en competición deportiva, que por supuesto, pero también tenemos que estar a nivel de protección de los propios ciudadanos y de las propias personas. Por lo tanto, eso es un reto que tenemos como país. Y como comunidad autónoma también, con las características que tiene esta comunidad autónoma. Tiene unos niveles de pobreza históricos muy altos, ¿no? Es verdad que en la primera fase de los primeros años de la comunidad autónoma se fue reduciendo el nivel de pobreza en esta comunidad autónoma, lentamente, pero se iba reduciendo. Cuando llegó la crisis del 2008, a partir del 2011, es verdad que repuntó de una manera bestial la pobreza, la privación material severa, que en esta comunidad autónoma era muy pequeña y demás, y que de aquello no nos hemos recuperado. Ahora estamos empezando a bajar algo los niveles de pobreza, de la indicadora AROPE de medición de pobreza, pero claro, seguimos teniendo mucha pobreza, muy por encima de la media nacional. La llegada del ingreso mínimo vital es una gran oportunidad para la comunidad autónoma, en el sentido de que, siendo una competencia propia los temas de inclusión social, ¿no? Pues aquí teníamos unos niveles de cobertura muy bajos en el tema del ingreso del ingreso de solidaridad, y que bueno, pues con el ingreso mínimo vital no lo amplían mucho. Por lo tanto, tenemos la gran oportunidad como comunidad autónoma de erradicar la pobreza severa en los próximos años de una manera muy importante, ¿no? Haciendo un esfuerzo que es importante pero no inasumible, sino porque el gran esfuerzo verdaderamente ya lo está haciendo el ingreso mínimo vital, que va a multiplicar casi por 4 todo lo que aquí se estaba invirtiendo. Por lo tanto, ese es uno de los grandes retos que tenemos. En todo este panorama, ¿qué papel tenemos el tercer sector, las entidades sociales, ¿no? Primeramente, decir que ha quedado claro que no somos subsidiarias, sino que somos complementarios.
y siendo complementarios, se nos debe de contemplar como tal, incluso en la legislación, en los hechos y en las medidas que se toman, ¿no? Porque si no, simplemente creamos disfunciones en el sistema, ¿no? En estos momentos, y no estoy hablando solamente del sistema de servicios sociales, estoy hablando también como complementarios en el ámbito educativo, en el ámbito de vivienda, en el ámbito de empleo, en el ámbito de la educación, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en todos los sistemas verdaderamente el tercer sector está siendo un elemento claramente complementario. Aquí es verdad que hay una ley del tercer sector que está sin desarrollar, que es necesario desarrollar, tenemos que tener un plan estratégico del tercer sector y un plan de sostenibilidad del mismo, como también es necesario que se haga un plan estratégico de servicios sociales en Castilla-La Mancha. Un plan estratégico que verdaderamente adecue la nueva realidad, la realidad de los servicios sociales a la nueva realidad que estamos viviendo, a los nuevos flujos de población, la tipología de población y demás. Partiendo de que los servicios sociales no son para los pobres, los servicios sociales son servicios de ciudadanía, son para toda la ciudadanía. Hay que redefinir verdaderamente a quién dirigimos los servicios sociales, ¿no? Que es para todos los ciudadanos. Una vez entrado el ingreso mínimo vital, que es viene de política de rentas, verdaderamente los servicios sociales estarán mejor preparados, pero para eso hay que trabajarlo para poder asumir el rol que verdaderamente le corresponde, ¿no? Que es pues tener un rol semejante al que tiene el sistema educativo, el sistema sanitario, etcétera, ¿no? Y las entidades sociales lo que hacemos es lo que representamos es la implicación de la comunidad en los problemas que le afectan, ¿no? La implicación de la propia comunidad en el tema educativo, en el tema de acompañamiento sanitario, en el tema de, por supuesto, de protección social, de activación social, de participación ciudadana, etcétera, ¿no? Ese es el papel que a nosotros nos corresponde, ¿no? Por ejemplo, en el tema de empleo, de llegar a los más alejados del mercado de trabajo con mucho esfuerzo, mucha paciencia y mucho trabajo a llegarlos al mercado de trabajo, a un trabajo digno, etcétera. Por lo tanto, el tercer sector tiene ese papel, por un lado de reivindicación, por supuesto, por otro lado de prestador de servicios directos a las personas, partiendo de que la responsabilidad es pública, ¿no? Y ojo, esta responsabilidad pública puede ser corresponsabilidad con el sector cuando el tercer sector verdaderamente participe en los procesos decisorios. Si no, la responsabilidad es pública y nosotros ahí pues seguiremos siendo exclusivamente complementarios, ¿no? Pero que es más que es mucho más de lo que hasta ahora se nos reconocía, que era como una especie de subsidiario de llegar hasta donde no se llega. Pues no, verdaderamente no es que no se llega hasta donde no llega la administración. Esto, esto tiene que ver con ese proceso de desarrollo que vamos a tener en los próximos años, ¿no? Si queremos tener una mejor gobernanza, como también se nos pide, si queremos tener unos cambios que van a ser profundos, si no se cuenta con la ciudadanía va a ser muy complicado. No podemos seguir con sistemas de relación contractual de carácter decimonónico, de cómo eran las relaciones sociedad, Estado, economía del siglo XIX, sino que tenemos que llegar, aunque sea a golpe de virus, tendremos que llegar al siglo XXI en algún momento, ¿no? Y entonces yo creo que esta es la gran oportunidad y tenemos que actuar, trabajando en común todos los actores, gestionando las diferencias de la mejor manera que podamos, pero para sacar todas las utilidades, todas las potencialidades que tiene esta sociedad, que son muchas, ¿no? Y claro, luego ya en cada territorio, en cada comunidad autónoma, adaptarnos también a las circunstancias que estamos viviendo, que algunas son lacras que nos vienen de muy atrás, ¿no? Que es algo tremendo, ¿no? Verdaderamente, si nosotros vemos cómo se divide la pobreza en España por comunidades autónomas, hay una línea que parte a España por la mitad, poniendo a Madrid por encima de la línea, que es toda la parte de arriba está por debajo del umbral de la pobreza, tiene unos niveles de pobreza mucho más bajos, y sin embargo todo lo que estamos por debajo de Madrid tenemos unos umbrales mucho más altos. Políticas como el ingreso mínimo vital vienen a ayudar a corregir esos niveles de desigualdad. Pero ojo,
esto va a afectar a la pobreza severa. Podemos tener un montón de personas que no estén en pobreza severa, pero vamos a seguir teniendo la misma gente en pobreza relativa si no actuamos sobre mecanismos como es la calidad del empleo y la cantidad del empleo. Pero vuelvo a repetir, no solamente cantidad, cantidad con calidad, porque si no, no solucionamos el problema. Lo que hacemos es, digamos, pasar a tener trabajadores pobres que al final tienen que ser apoyados por el sistema de protección social, ¿no? Y eso es un poco la visión que podríamos ir teniendo de cómo podemos evolucionar y cómo podríamos ir. Y claro, para esto significa que tenemos que engancharnos a la agenda europea necesariamente, y la agenda europea en conjunto, no solamente el Pacto Verde, no solamente la digitalización, que sí, por supuesto, también el Pilar Europeo de Derechos Sociales, y desde luego tenemos una guía. Estamos en un planeta que es finito y que tiene unas condiciones ambientales y de sobreexplotación que estamos viviendo. Por lo tanto, todo esto lo tenemos que envolver necesariamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030, que deben inspirar las políticas generales, que hasta ahora parece más como una especie de adorno al discurso, ¿no?, que de acciones concretas, ¿no? Es verdad que en el Gobierno de la Nación se empiezan a ver medidas importantes, pero comunidades autónomas como la nuestra, con los problemas de despoblación que tenemos, de desertificación, de envejecimiento y demás, yo creo que tendría que ser una comunidad autónoma que pusiese los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la mesa en cada decreto que fuese sacando la Junta de Comunidades, porque nos va la vida en ello. La crisis no ha generado nuevos grandes perfiles de gente en pobreza, lo que ha hecho hacerla más intensa y más extensa, la pobreza que ya teníamos, ¿no? Y ha agudizado en algunos sectores, ¿no? Y además, por ejemplo, las personas que estaban en la economía irregular, la economía sumergida, en definitiva, pues ahí el impacto ha sido brutal, ¿no? Y demás, pero ya estaban en una situación de alta precariedad, verdaderamente, ¿no?, en esta historia. Pero luego pero si hablamos de la gente que había en pobreza, lo que nos hemos encontrado es que muchas familias que estaban en una situación digamos, de vida modesta, pero que tenían sus recursos, su trabajo y demás, entraron en el confinamiento con ese trabajo, con esos recursos, y han salido de él recibiendo ayuda alimentaria. Son familias que más del 80% son monomarentales, son mujeres con hijos a cargo. Pues aquí se ha agravado la cosa, ¿no? El informe de condiciones de vida que salió la semana pasada sí nos dice que se había reducido 3 puntos, pero estábamos todavía hablando del 46% de las familias monoparentales, ¿no? O sea, el 50% de las familias monoparentales, que son monomarentales, están en situación de pobreza. ¿Esto qué significa? Esto, si luego lo hacemos, segmentamos, como tanto gusta a algunos sociólogos, pues estamos hablando de pobreza infantil, estamos hablando de feminización de la pobreza, y estamos hablando incluso de trabajadores y trabajadoras pobres, ¿no? Verdaderamente es una situación tremenda, ¿no?, en la que se da. Luego la situación de los jóvenes, ¿no? Entre 16 o 18 hasta los 29 años, que es el sector más duro en el ámbito de tema de pobreza y exclusión, y que lo están volviendo a ser, son las que más están sufriendo también esta segunda crisis, ¿no? Y hay algunos jóvenes, los que tengan ahora 29 años, ya llevan 2 crisis a cuestas, ¿no? La de los años de 2008 y esta, ¿no? Bueno, pues es especialmente complicado. Y luego muchos niños que estuvieron en pobreza o que han estado en pobreza, que les pilló la crisis en el 2008, a lo mejor ya son en el 2019 son ya jóvenes adolescentes o jóvenes iniciando su vida laboral, han tenido una infancia en pobreza y ahora tienen una juventud después con otra crisis con más pobreza. Por lo tanto, corremos el serio riesgo, si no se toman medidas adecuadas, ¿no?, pues a que esa transmisión intergeneracional de la pobreza la convirtamos en algo más habitual de lo que ya era. Por lo tanto, la crisis ha hecho la pobreza en España más intensa y más extensa, ¿no?
y demás. Es verdad que ha llegado a gente que a lo mejor no se veía en esas situaciones, pero antes de la crisis ya teníamos 12 millones de personas en situación de pobreza, ¿no? Nos habíamos comprometido en 2010 con la Unión Europea en reducir la pobreza en 1.500.000 y cuando ha terminado el periodo, que era porque lo teníamos que haber cumplido ese objetivo en el 2019, teníamos 700.000 personas más en pobreza que en el 2010. Por lo tanto, no solamente no hemos reducido 1,5 millones, sino que hemos aumentado 700.000 personas. Por lo tanto, es necesario tomar medidas importantes. Si se hacen las cosas bien, puede ser una gran oportunidad. Pero la situación es muy complicada, la situación es muy difícil y corremos el riesgo de pensar mucho en el beneficio inmediato y no en el largo plazo. Y si pensamos en el beneficio inmediato, nos podemos encontrar con muy desagradables sorpresas de aquí a 3 o 4 años. El ingreso mínimo vital es un instrumento muy potente que obliga a todas las comunidades autónomas a redefinir sus propios sistemas de prestaciones y demás. El sistema de prestaciones se va a seguir manteniendo, lo que hay que ver es adecuarlo a la nueva realidad, pero luego es que hay otras prestaciones que son necesarias. No podemos seguir hablando en este país no tenemos prácticamente políticas de familia, ¿no? Y esas empezarían por tener una prestación por hijo a cargo, cosa que no tenemos. Somos uno de los pocos países de la Unión Europea que no lo tenemos, ¿no? Y tenemos que ver qué hacemos definitivamente con el tema de vivienda, ¿no? Cómo afrontamos el problema de vivienda que hay en este país. Muchos trabajadores, antes de la crisis lo estábamos viendo en sitios como Palma, donde las personas con trabajo, con unos salarios normales, no podían simplemente acceder a una vivienda porque estaba todo alquilado pensando en el turismo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver cuál es nuestro sistema productivo y cómo afrontamos determinadas cuestiones, como puede ser el tema de vivienda, y por supuesto tenemos que ver cómo afrontamos el tema del turismo. Estamos viendo lo que nos está ocurriendo ahora, que está siendo una verdadera desgracia, ¿no? El hecho de que no vienen los turistas, y por otro lado tenemos que estar protegiéndonos, ¿no? Estamos en esa contradicción, ¿no? Y gestionando esta contradicción que es muy complicada de gestionar, eso hay que reconocerlo también, ¿no? Que no es fácil para nadie, pero la realidad es que tenemos que repensar todo esto. Antes de la crisis ya teníamos que repensarlo. Yo creo que la crisis nos obliga a repensarlo necesariamente y a tomar decisiones. Tenemos que cambiar en parte nuestro sistema productivo, no podemos seguir haciendo eternamente lo que estábamos haciendo, ¿no? en este periodo. Claro, la crisis sanitaria no ha pasado, ¿no? Todavía nos queda este otoño y vamos a ver cómo evoluciona cuando empiecen a terminar los ERTES y demás. Vamos a ver las situaciones en las que verdaderamente queda este país, ¿no? Y los esfuerzos que vamos a tener que hacer para todos, ¿no? Y en esto sí es verdad que hay que tener más equidad. Bueno, se está teniendo mucha más equidad que en la anterior crisis, por supuesto, pero hay que seguir manteniéndola. Para mí me parece muy vergonzoso que no ha habido ningún problema en el Parlamento, nadie ha criticado que se hayan aprobado ayudas para todo el mundo. Es más, todo el mundo decía que a lo mejor eran poco lo que se ha aprobado. La única que se discutía de si iba a ser mucho dinero, que cuánto gasto, fueron los 3.500 millones que puede costar el ingreso mínimo vital. Eso simplemente es hasta moralmente impresentable. Que algunos dirigentes hayan dicho eso es impresentable. Y no estoy hablando solamente de dirigentes políticos, que esos han sido pocos, han sido más otros dirigentes sociales que al mismo tiempo que criticaban estos 3.500 millones para la gente que más los necesitaba, se pasan un día sí y otro también pidiendo cantidades mucho mayores para otros.
Que no digo que no hagan falta, pero hombre, un poquito de equidad tampoco pasa mal. Que a mí me parece bien que se apoye, y ahí es más, tenemos que hacerlo, tenemos que apoyar nuestro sector productivo, tenemos que apoyar a las empresas, tenemos que apoyar a los autónomos, tenemos que apoyar a los dueños de viviendas que las tienen alquiladas y apoyar a los inquilinos, pero a las personas que no tienen nada, que de los 100 y pico mil millones que llevamos entre avales y subvenciones, apoyos y demás, se vayan a criticar los 3.500 que vayan a llegar a los que no tienen nada, me parece moralmente un poco impresentable. La descoordinación entre administraciones, entre consejerías en todas las comunidades autónomas, pero es que también entre ministerios y demás, es histórica. Lo que ha hecho la crisis es ponerlo mucho más de manifiesto. O sea, no ha sido otra cosa, ¿no? Y bueno, pues con el estado de alarma se ha intentado, con esto del mando único y estas cosas, pero aún así se ha visto, vamos, que ni contar se puede, pero es que no somos capaces de dar información a Europa de muchas cosas, simplemente porque cada comunidad autónoma las cuenta de una manera distinta, y luego dentro de la comunidad autónoma, cada consejería, pues un mismo tema lo trata de manera distinta. Yo creo que en esto soy un punto optimista. Creo que va a ayudar a poner sistemas, a coordinar mejor los sistemas. Lo que pasa es que con esta se corre el riesgo de que el sistema más débil sea el que al final quede más obligado, ¿no? en esta historia, y el más débil es el servicios sociales. No se había visto tan claro el proceso de debilitamiento que habían tenido después de la crisis de 2008 hasta ahora. Ahora se ha visto de una manera espectacular, ¿no? Y si se ha notado algo menos, ha sido por el sobreesfuerzo de las entidades del tercer sector, las entidades sociales, que se han volcado cambiando el objetivo de los objetivos de los programas, cambiando las metodologías de trabajo, redirigiendo los recursos, etcétera, ¿no? Que luego la administración te lo ha ido autorizando, casi a todo lo pasado, pero vamos, lo ha ido autorizando y demás. Y se ha ido supliendo así, pero verdaderamente se ha visto el gran problema que tenemos en el ámbito de los servicios sociales, que es un problema muy serio, es un sistema que está muy débil, ¿no? Porque también está, porque hablar de un sistema de servicios sociales ya es decir mucho, ¿no? Verdaderamente tenemos servicios sociales, pero un sistema es complicado entenderlo como tal, pues porque también está un tanto atomizado, ¿no? De distintos tipos de recursos, incluso hablándose entre ellos de manera no, no ágil, y esto, y bueno, no digamos ya si además metemos a las entidades del tercer sector entre medias, pues entonces todo se complica bastante más. Con otros sistemas la relación del sector es mucho más fácil, pero es porque el propio sistema está más armado, ¿no? Verdaderamente sistemas públicos fuertes y potentes al tercer sector le vienen muy bien. Cuanto más débil es el sistema público, pues más complicado es, porque al final terminas haciendo cosas que a lo mejor no deberías estar haciéndolas tú, ¿no? Y la debería estar haciendo el sistema público, ¿no? En ese aspecto. Y entonces, claro, necesariamente es urgente tener un sistema de servicios sociales más armado, ¿no? Que sepamos a dónde va, qué es lo que quiere, y con el cual el propio tercer sector se pueda relacionar. Y eso también permitiría al propio tercer sector tener su propio plan estratégico, ¿no? Y establecer sus funcionalidades, su relación con las administraciones, que con otros sistemas está medianamente claro, pero con el servicios sociales está más complicado por esa debilidad del propio sistema, ¿no? O sea, la reorganización del sistema, el fortalecimiento del sistema pasa por más recursos.
hace falta más recursos para hacer esto. No, primero hace falta pensar qué queremos y después vamos a ver los recursos, cómo los podemos tener y los podemos pautar para ver hasta dónde llegamos. Pero si ni siquiera está en la imaginación el reordenar el sistema, pues entonces, claro, lo de los recursos, vamos a ir de ocurrencia en ocurrencia, ¿no? Y a lo mejor de vez en cuando hay alguna idea, ¿no? Y que será una casualidad. Entonces, pues, lo que tenemos que hacer es trabajarlo y trabajar verdaderamente en qué sistema queremos, cómo queremos montar el sistema. Y tengo la sensación que ahora mismo, cuando estamos en el posconfinamiento, no en la pospandemia, porque seguimos en la pandemia, lo vuelvo a repetir, no, pues da la sensación de que se está empezando a trabajar por subsistemas, es decir, ¿qué hacemos con las residencias? ¿Y ahora qué hacemos con los centros de no sé qué? ¿Y qué hacemos con la atención a no sé cuántos? Hay que pensar algo más. Es verdad que hay que afrontar determinadas situaciones muy específicas, pero luego hay que ir a más más medio y largo plazo, ¿no? Tenemos que afrontarlo lo inmediato, por supuesto, sobre todo si vamos a tener, si queremos evitar una segunda ola o como lo queramos llamar, ahí sí que hay que tomar decisiones inmediatas. Pero tengo la sensación de que no se está pensando como sistema de protección en su conjunto, ¿no? De cómo, hacia dónde queremos ir. Se han hablado mucho de comisiones de reconstrucción, que por cierto a nivel estatal lo único que no ha salido adelante ha sido el tema de las políticas sociales, que ya es indignante de por sí, ¿no? Pero también en las comunidades autónomas, cuando se habla de reconstrucción, la parte social como que no termina de apuntarse de una manera clara, ¿no? Y en algunas comunidades autónomas, pues la consejería que lleva los temas sociales y demás, pues ha estado un tanto desaparecida en el mejor de los casos, ¿no? Y por lo tanto es que necesitamos actuar de una manera con una visión estratégica más amplia. Yo no estoy hablando de hacer grandes planes estratégicos y demás que luego nadie los mira, pero sí tener una idea estratégica hacia dónde quieres llegar, ¿no? Y eso tiene que estar engarzado partiendo de un principio, y es que los servicios sociales, los sistemas de protección son parte del desarrollo económico, son también necesarios para el desarrollo económico, no son su consecuencia, ¿no? Construyes pensando que esto es una carga de la que me tengo que ocupar, a ver cuánto puedo meter a esto para que no, para ver cómo ayudo un poquito, pues no, mire usted, pues entonces la estamos fastidiando. El problema de las personas no es un muerto que hay que quitarse de encima, hay que coger y construir un sistema que permita que afrontar, ayudar a la gente, que la gente esté mejor y que la gente pueda tener sus máximas capacidades, sea un sistema que se convierta en motor de desarrollo, que también sea parte del desarrollo económico de la comunidad autónoma, del país o de la Unión Europea.